muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba este característico saludo pastoral de cada semana de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Damos inicio hoy, estimado oyente, a una nueva serie de estudios centrados en todo el capítulo 11 de Romanos. Será una serie intensa, apasionante, larga, una serie necesaria ante la galopante herejía actual, y será también una serie donde daremos un verdadero enfoque teológico, doctrinal y personal del capítulo. Con esta serie llegaremos hasta las primeras semanas de septiembre, y luego, al terminar la serie, haremos un alto con los mensajes del canal de más o menos un mes, donde no estaremos por motivos del nuevo viaje pastoral a Colombia y México. Como es nuestra costumbre, analizaremos todo el capítulo 11 de Romanos de forma expositiva para su mejor comprensión. La forma expositiva es la mejor forma de estudiar la Biblia, estimado oyente. Es hacerlo verso a verso y parte por parte. Es una forma más laboriosa de estudio, pero es la mejor forma de estudiar la palabra de Dios. Pocos o nadie enseñan correctamente hoy el estudio expositivo de la palabra de Dios. Nosotros lo haremos para usted con gusto, a lo largo de todas estas semanas, con el sello característico del Ministerio Tinajas. En el programa de la semana pasada hemos hablado de un pasaje muy importante, Romanos capítulo 10, versículo 2, donde Pablo habla de que su pueblo, el pueblo judío, era celoso de Dios, pero era errado en conducta y doctrina. Entonces Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 1, se pone en lugar de un supuesto interlocutor que le pregunta a Pablo: «Oye Pablo, entonces, siendo todo esto así, que el pueblo judío rechazó al Mesías, que el pueblo judío tiene una religión caducada, siendo que Israel estaba confiando en su propia justicia, siendo que tienen un celo de Dios errado, y que Dios está centrado ahora, en este tiempo, en los gentiles, entonces, Pablo, ¿eso implica que Dios ha rechazado a Israel para siempre?» Y entonces es aquí donde enganchamos con el maravilloso capítulo 11 de Romanos, donde Pablo da una larga argumentación para demostrar que Dios no ha rechazado a Israel y a la vez convertir este capítulo 11 de Romanos en una joya de exposición teológica única para nosotros los gentiles en uno de los más intensos capítulos del Nuevo Testamento. No se lo pierda, estimado oyente. Acompáñenos toda la serie. Nos esforzaremos en compartir con usted a lo largo de todas estas semanas de estudio el gozo de sumergirnos con usted en las profundidades coralinas de esta parte de la palabra de Dios, elaborado para usted por el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas. Nuestra labor es explicar correctamente la palabra de Dios, dar revelaciones únicas, enseñanza doctrinal correcta y aplicaciones personales prácticas para usted. Pero, a la vez, a lo largo del viaje que haremos por Romanos capítulo 11, encontraremos doctrinas donde aprovecharemos para denunciar y derribar sin piedad los errores doctrinales de las iglesias falsas del día de hoy. Bien, habiendo dicho esta pequeña introducción, y como el primer tema de hoy es largo, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario expositivo del versículo 1 de Romanos capítulo 11. Leyendo el texto de forma parafraseada, nos saldría así. Le preguntan a Pablo: «Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel en sus planes divinos?» De ninguna manera. Es más, yo soy ejemplo de que Dios no ha desechado a Israel, porque yo mismo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín.
y aquí estoy sirviendo a Dios. Por lo tanto, eso demuestra que Dios no ha desechado a los judíos. Este sería el texto parafraseado del versículo 1. Ahora entremos en el análisis. Punto número 1. A lo largo del capítulo 11 de Romanos, Pablo nos da a entender un problema que él detectó entre judíos y gentiles en la iglesia de Roma. Y es que, en la iglesia, empezaba a aflorar la soberbia del grupo de los gentiles, creyéndose estos que Dios se había olvidado de Israel para centrarse solo en los gentiles. Entonces Pablo, viendo este problema, les escribe este capítulo para cortar la soberbia que estaba aflorando por parte de los gentiles en la iglesia ante los judíos de la iglesia. Así que ahí tiene la primera enseñanza de hoy. Tenga cuidado, estimado oyente, con la soberbia. Y ese es precisamente el pecado de cada iglesia de hoy, que se cree a cual mejor que la otra. El problema es que siempre este tipo de soberbia denominacional, paradójicamente, está basada en errores doctrinales. Es decir, presumen de ser los únicos en algo, pero su doctrina es falsa. O sea, es un doble pecado, soberbia y herejía. Así son los grupos denominacionales de hoy. Punto número 2 de este versículo 1. Pablo nos muestra cómo Dios, a pesar de la incredulidad mala de los judíos, Dios redirige esa maldad para hacer algo bueno, algo muy bueno: dar la salvación a los gentiles. Eso nos enseña una vez más en la Biblia que solo Dios saca de algo malo algo bueno, estimado oyente, y eso merece alabanza a Dios de nuestra parte, porque usted y yo podemos recibir la bendición de la salvación porque los judíos han pecado de rebelión y Dios nos lo ha redirigido a salvación nuestra. ¿Se da cuenta de este punto, estimado oyente? Le debemos a los judíos la salvación a causa de su caída. Pero no solo eso, sino que en nuestra propia vida hemos visto cómo, de cosas malas que hemos hecho, Dios, en su ingeniería, ha sacado cosas buenas para nuestra vida. Así que, ay de usted, estimado oyente, si no aprende esta lección, y teniendo esta posibilidad de poder ser salvo, usted hace como los judíos, se queda apoltronado en su religión, en su ceguera, en su soberbia, y no aprovecha este redireccionamiento de Dios a su favor para salvarle. Aproveche esta oportunidad que llega de parte de Dios por causa de los judíos. Punto número 3 del versículo 1. Escuche esto con suma atención, estimado oyente. Si Dios no ha abandonado ni rechazado a su pueblo a pesar de sus pecados, entonces tampoco nosotros debemos rechazar a Israel, estimado oyente. Hay muchos falsos cristianos por ahí a favor de los palestinos terroristas asesinos y en contra de Israel y se llaman cristianos. Y ahí volvemos al mismo punto actual del día de hoy que hemos tocado la semana pasada y lo repetiremos hasta el cansancio. Si Dios no ha rechazado a su pueblo Israel, a pesar de sus malas acciones, ¿quiénes somos nosotros para rechazar, criticar, cuestionar, calumniar o estar en contra de Israel? ¿Quiénes somos? Toda persona que está en contra de Israel y a favor de los palestinos asesinos se hace enemigo de Dios, porque Dios no ha rechazado a Israel, su pueblo elegido para siempre. Dios no ha elegido a los palestinos, al contrario, los ha rechazado. Los palestinos en todo sentido son sus enemigos. Así que todo el que me escucha que esté a favor de los palestinos está en pecado, porque si Dios no ha rechazado a Israel, nosotros tampoco podemos rechazar a Israel. Pero, ¿sabe una cosa más, estimado oyente? Preste atención también a esto que le voy a decir muy serio. Aunque Dios no ha rechazado ni rechazará nunca a Israel, a usted sí puede rechazarlo para siempre. Los falsos predicadores de hoy, pastores, rabinos, sacerdotes y pastoras falsas, se aprovecharán de este pasaje para decirle a usted: hermano, así como Dios no rechazó a su pueblo, Dios no lo rechazará a usted, hermano. Dios lo está esperando en su misericordia. Venga a sus brazos de amor. Pero eso es falso. Dios no rechaza a Israel porque tiene una promesa con Israel hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Pero con usted,
Dios no tiene ninguna promesa, solo le tiene paciencia, y cuando a Dios se le acabe la paciencia sobre usted, usted irá a la condenación eterna. Así que, usted que escucha cada semana y rechaza el mensaje de Dios que le damos para usted por medio de este canal, tenga cuidado que Dios no le cierre la oportunidad y lo rechace para siempre. Dios no tiene por qué darle oportunidad a nadie. Dios no tiene por qué darle más oportunidad a usted. Usted ya tendría que estar muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Dios ya le ha dado bastante paciencia y usted sigue aún en su vida rebelde y eclesial. La Biblia dice que el que rechaza la verdad, Dios lo rechazará definitivamente a él, porque el que rechaza la verdad blasfema contra Dios y eso no se perdona nunca, dice la Biblia. Por lo tanto, implica que a las personas Dios sí puede rechazarlas para siempre si ellas rechazan la verdad de Dios cuando la verdad llega a sus vidas. Usted no es Israel, así que usted no tendrá esperanza para siempre. Usted está en peligro. Que no le engañen los pastores con falsas esperanzas de parte de Dios si usted es de duro corazón. Tenga cuidado, estimado oyente, tenga cuidado. No dilate su conversión. Márchese de esas iglesias falsas, no se deje engañar por ese sentimentalismo mentiroso de los pastores de hoy y usted aparezca un día en la condenación eterna. Hasta aquí con el análisis expositivo de este primer versículo. Piénselo. Entremos ahora en el análisis y comentario expositivo del versículo 2 que dice: No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Por cierto, ¿no saben ustedes que la Escritura dice que Elías tuvo la osadía de invocar a Dios contra Israel? Punto número 1. En este verso se repite que Dios no abandona a Israel. Y cuando algo se repite en la Biblia, se debe estar muy atento. En el versículo anterior ya hemos dicho contundentemente la enseñanza de que si Dios no ha rechazado a Israel, entonces usted y yo no podemos estar en contra de Israel, aunque Israel no esté haciendo todas las cosas correctamente. El que se opone en contra de Israel se opone contra Dios. Así que tengan cuidado esas personas que nos han escrito poniéndose a favor de los herejes rebeldes palestinos y en contra de Israel. A esos les espera el juicio de Dios. Punto número 2. Un punto clave de este versículo está en la palabra conoció. Pero conoció no significa elección para salvación como dicen los calvinistas deformados, sino que aquí, como en toda la Biblia, la palabra conoció o su palabra paralela eligió o escogió, todo esto significa que en el consejo eterno, antes de que todo sucediera, Dios elige a Israel para una función. Y esa función es traer la salvación al mundo. No existe tal cosa en la Biblia como la elección incondicional calvinista para salvación. Eso es herejía en estado puro. Lo que sí existe en la Biblia es la elección de Dios específica para hacer funciones para Dios. Y en este caso el versículo nos dice que Dios eligió a Israel para la función de traer el Mesías. De hecho, Israel, aunque fue escogido, no fue salvo, y eso derriba la doctrina calvinista de elección para salvación. Hemos enseñado esto también en la serie de Romanos capítulo 9 que usted tiene en el canal y le dejamos abajo en la descripción del vídeo. La doctrina calvinista, presbiteriana, reformada de la elección soberana de Dios para salvación de unos pocos es herejía en estado puro, es blasfemia a la verdad. Es una doctrina de demonios, creída solo por los calvinistas. Lo que existe en toda la Biblia es el libre albedrío del hombre, que es el que elige si se salva o no. Dios no salva a nadie. El que se salva es el hombre si obedece Marcos capítulo 1, versículo 15. Pero los calvinistas no quieren saber nada de este pasaje de Marcos capítulo 1, versículo 15, porque les produce alergia. Porque ahí está el libre albedrío dicho por el mismísimo Señor Jesús, y eso va en contra de la sola fide. Punto número 3. En el versículo 2 tenemos otra frase pequeña, importante y grave, que también resalta el estudio expositivo, pero que pasa desapercibida en la lectura.
Es una frase grave, y más grave es porque viene de un profeta. Eso nos enseña a tener mucho cuidado, estimado oyente, porque nosotros, los profetas de Dios, no podemos tener el más mínimo error en doctrina y en conducta. Y aquí Elías, tristemente, nos enseña por medio de su fallo a tener cuidado con lo que decimos. Si se fija bien, el texto dice: Elías invoca a Dios en contra de Israel. Y Dios reprende a Elías y le tapa la boca de su soberbia. Así que volvemos a repetir el argumento. Hay gente que se pone en contra de Israel y eso es grave. Por eso le tapamos la boca a todos esos que nos escriben al correo del ministerio poniéndose en contra de Israel. A Israel hay que respetarlo. Esos que van en contra de Israel están cometiendo el mismo pecado del profeta Elías. Pero pastor, ¿un profeta como Elías cometió pecado? Sí, es un hombre. Igual que Pablo, Pedro y Santiago, que cometieron fallos en su ministerio. Eso nos enseña a ser muy prudentes como profetas de Dios que somos, estimado oyente, y aprender de los errores de los profetas y de los apóstoles que nos ayudan a nosotros a tener un mejor testimonio, doctrina y servicio a Dios. Por eso decimos que esta es la mejor época de todas las épocas de la revelación de la verdad. Tenemos todo el consejo de Dios, tenemos los errores de los grandes hombres de Dios y tenemos la enseñanza doctrinal completa de Dios. Somos privilegiados. Solo nos queda entonces servir a Dios con verdadero celo de Dios y eso es lo que hacemos día a día, estimado oyente, para no caer en el error de Israel ni en la soberbia de Elías. Entremos ahora en el análisis y comentario expositivo del versículo 3. Dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares los han derribado, y solo yo he quedado, Señor, y procuran matarme. Bien, Elías, vale. Ya no seas tan sensible, Elías. Punto número 1. Este pasaje nos enseña que ser radical nos puede costar incluso la cárcel, la muerte o que nos quiten nuestras cosas. Ser radical le puede costar a uno la vida o lo material, pero no nos importa ni la vida ni lo material, solo importa ser un siervo de Dios y un profeta de Dios radical. Punto número 2. En este pasaje vemos la autocompasión del profeta y la cobardía del profeta luego de haber vencido a los profetas de Baal. Eso habla de que no había una línea continua de estabilidad integral en el carácter del profeta Elías. Unas veces era héroe y otras era un cobarde. Unas veces era valiente y otras veces era autocompasivo. Así no se puede ser líder, estimado oyente. Así que aprendamos de Elías a tener continuidad, estabilidad emocional y de carácter maduro siempre en valentía, en radicalidad y en el servicio a Dios. No nos acobardamos por ningún falso pastor, pastora o sacerdote o rabino que nos escriba con amenazas a tratar de amedrentarnos. Al contrario, los confrontamos, nos reímos de ellos con la risa de Elías y los derribamos, como dice Pablo. Punto número 3. Este pasaje nos enseña también que el remanente fiel en la fe, el grupo de fieles verdaderos, siempre es más cantidad de lo que uno piensa. Sí, Elías, en su soberbia, se creía que era el único. Por eso hemos dicho muchas veces en el canal que no somos los únicos que tenemos toda la verdad, sino que formamos parte del remanente que hay en la tierra que tiene toda la verdad. Ojalá fuéramos 7.000 fieles en el día de hoy, ojalá. Esa cantidad de 7.000, en realidad, aunque parece grande, es muy pequeña. Porque 7.000 personas fieles en el tiempo de Elías, por ejemplo, eran muy pocos comparados con toda la población de Israel en aquel entonces, que tan solo después de la salida de Egipto eran más o menos unos 2 o 3 millones. Así que calcule. Por lo tanto, 7.000 no dejan de ser muy pocos y así sucede también en el día de hoy. Miles de iglesias, miles de pastores, millones de miembros mal llamados cristianos, pero solo unos pocos son salvos y tienen la verdad. ¿Se da cuenta del tema? Y se repite la misma historia hoy porque Pablo dice en el versículo 5, así sucede en el día de hoy. Así que, ¿en qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En el grupo del populacho religioso de todas las iglesias de hoy?
o usted forma parte del remanente salvo por medio del Evangelio. Entremos ahora en el análisis y comentario expositivo del versículo 4. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Punto número 1. Lo primero que aprendemos de este versículo es que Dios responde al que le pregunta. Eso debe animarle, porque aquí vemos que Dios siempre da respuesta al que le busca. El que busca respuestas, Dios se las dará. Elías buscó y el Señor le dio respuesta. La verdad tiene que estar en alguna parte del planeta, estimado oyente. Alguien tiene que tener las respuestas de Dios. Y con los medios de comunicación que hay en el día de hoy, no es difícil encontrar a alguien que le dé las respuestas de Dios. Nosotros, en el Ministerio Tinajas, tenemos toda la verdad y todas las respuestas necesarias del hombre de parte de Dios para usted. Punto número 2. Cuando Dios le dice a Elías que hay unos 7,000 fieles aparte de él, como dijimos antes, este número no solo nos da alegría, porque nos muestra que hay más gente en la verdad que uno, pero, también nos enseña algo grave, algo triste, sí, y es que si había 7,000 fieles, ¿por qué Elías no lo sabía? Pues la explicación es sencilla. Elías no sabía que había 7,000 fieles más, porque esos 7,000 eran algo cobardes, silenciosos y poco activos para Dios. Por eso Elías no sabía que existían. ¿Eran fieles? Sí. ¿Eran salvos? Sí. Pero poco activos también. Entonces, estimado oyente, esta es una lección contundente. Todo fiel debe estar activo, no callado ni desapercibido. Hay que dar testimonio, hay que trabajar, hay que hacerse oír. Hay que ser radicales, hay que trabajar en grupo solidario, hay que levantar la voz, hay que evangelizar y no ser como estos 7,000 cobardones, ni ser como Elías arrogantes. Menudas lecciones vemos aquí, estimado oyente. Punto número 3 del versículo. Doblar la rodilla ante los Baales, podemos definirlo hoy como todos aquellos mal llamados cristianos, pastores, sacerdotes, rabinos con barba, que se venden al dios Baal de la política, o se doblan ante el dios Baal del dinero, o de las doctrinas de la prosperidad, de la filosofía, de la psicología, o de la religión falsa caduca. Por ejemplo, ¿cuántos pastores han decidido postrarse ante el Baal de la psicología? ¿Cuántos pastores han cedido al Baal de la inmoralidad, del adulterio, de la fama, del dinero, de las mujeres o del divorcio? Estos son los Baales de la religión pagana de hoy. Nosotros, en el Ministerio Tinajas, no hemos doblado nunca nuestra rodilla ante estos Baales modernos. Es más, hemos luchado contra ellos y nos hemos reído de ellos con la risa de Elías. Así que tenga cuidado, estimado oyente, no sea arrastrado por los profetas de hoy que le llevan al divorcio, le llevan a consultar a la diosa de la psicología, a buscar la diosa de la fortuna, de la prosperidad, de la salud y las bendiciones, a la diosa de la inmoralidad, de la unión libre, del divorcio y de la mucha cama. Todos esos son modernos Baales y los falsos profetas del día de hoy. Entremos ahora en el análisis del versículo 5. En este tiempo ha quedado un remanente fiel escogido por gracia. Punto número 1. Este pasaje, sucedido en los tiempos de Elías, hace unos 2700 años atrás, que usó Pablo hace 2000 años atrás, por extensión, llega también a nosotros en el día de hoy. Pablo lo toma de Elías, y nosotros lo tomamos de Pablo, y así será hasta el final de los tiempos. Siempre hay a lo largo de las generaciones un grupo pequeño fiel al Señor y a su palabra. ¿Es usted del grupo de las grandes denominaciones o es usted del grupo remanente fiel en doctrina y conducta?
¿Es usted seguidor de los modernos profetas de Baal, tipo católico romano, adventistas, calvinistas reformados, presbiterianos, pentecostales, arminianos, pelagianos, rabinos, unicitarios, mesiánicos, mormones, testigos, anglicanos y un largo etcétera? ¿O es usted fiel a un pastor fiel de doctrina sana? ¿A quién sigue usted, estimado oyente? Ya sabe, todos esos profetas actuales de Baal lo llevarán a la condenación eterna. ¿Dónde están ahora los profetas de Baal? ¿Dónde están ahora los judíos con celo de Dios falso? ¿Dónde estará usted si sigue esos profetas, pastores y rabinos de hoy? Punto número 2. No podemos dejar de aprovechar la última frase del versículo para derribar nuevamente a los calvinistas y presbiterianos que enseñan la elección incondicional de Dios. Aquí en este pasaje surge el dilema sobre a qué se refiere Dios con escoger por gracia. Bueno, en primer lugar, no existe en la Biblia la elección calvinista reformada. Esa doctrina, como ya hemos dicho, es un retorcimiento de la Escritura. Aquí no se está hablando de elección por gracia para salvar a unos pocos, como dijimos antes. No. Los calvinistas toman esta frase y dicen, ¿ve? Ahí dice que el remanente de salvos ha sido elegido por Dios por gracia. Pero no sea necio, estimado calvinista. En primer lugar, ahí no dice que la gracia soberana de Dios eligió a unos pocos para salvarse. Eso no lo dice el texto. El calvinista fuerza y retuerce el texto para que el texto diga lo que él quiere que diga. Pero ahí dice una frase demoledora contra el calvinista, una frase que el calvinista no tiene en cuenta, y es la frase «ha quedado». Y esa frase «ha quedado» nos está mostrando el libre albedrío de ese grupo que en su libertad ha decidido quedarse fiel a Dios. No que Dios los ha elegido, sino que ellos han elegido quedarse fieles a Dios, y ese grupo que ha decidido en su libre albedrío quedarse fiel, Dios los usa en su gracia para la función de dar testimonio de Dios. Punto. Esa es la verdadera interpretación teológica de este texto. Y para rematar, si aquí se hablara de que Dios elige un remanente para salvarlo en su soberana gracia, entonces, ¿qué hacemos con los demás pasajes de la Biblia que hablan de libre albedrío y que es el hombre el que se salva si obedece los mandamientos de Marcos 1:15? ¿Qué hacemos con esos pasajes, estimado calvinista? ¿Se da cuenta del dilema que generan los calvinistas? No puede haber contradicción entre Pablo y Jesús, estimado oyente, y los calvinistas hacen que haya contradicción. No pueden haber pasajes que hablen de libre albedrío y otros pasajes que hablen de la elección soberana de Dios sobre unos pocos sin libre albedrío. ¿Comprende? Pero si estudiamos bien la Biblia con las leyes de la hermenéutica que no usan los calvinistas, veremos entonces que la elección de Dios no es nunca para salvación, sino siempre su elección es para funciones. Entonces, viéndolo así, toda la armonía teológica encaja. Jaque a los calvinistas. Entremos ahora en el análisis del último versículo, el análisis expositivo del versículo 6. Dice: Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. Punto número 1. En las iglesias, la palabra gracia y la palabra obras son enemigas, son antónimas, se repelen, no saben armonizarlas y se forman iglesias tipo calvinistas que defienden que la salvación es solo por gracia, y luego están las otras tipo católicos o adventistas que dicen que la salvación es por obras. Sin embargo, nosotros en el Ministerio Tinajas hemos hallado la armonía entre las obras y la gracia para salvación del alma. Las dos cosas salvan a la vez. Lo hemos explicado en el mensaje de la semana pasada y hoy procede, sin duda, volver a repetirlo. Creemos que la salvación es por gracia de Dios y por cumplir las dos únicas obras que salvan al hombre, las obras de Marcos 1:15. Esas son las únicas obras que manda hacer el Señor Jesús a todos los hombres para salvarse. Primero, arrepentimiento de sus pecados. Y segundo, creer el Evangelio. 2 mandamientos, 2
obras. La salvación de Dios se la regala al hombre por gracia inmerecida, pero se la regala si el hombre hace 2 obras, las 2 obras de Marcos 1:15. Este es otro maravilloso dilema teológico único que nadie enseña y que usted lo tiene ahora revelado y armonizado en el Ministerio Tinajas. Punto número 2. Este pasaje es también una bofetada a la Iglesia Católica y a la Iglesia Adventista y a todos esos grupos que pretenden agradar a Dios por hacer obras buenas. Aquí se dice claramente, señores teólogos, que la salvación no es por obras. Así que nuevamente jaque a la Iglesia Católica, a los adventistas, a los rabinos que pretenden salvarse por hacer obras buenas. Todos esos grupos irán a la izquierda. Punto número 3. Las obras buenas que Dios manda hacer a los hombres son para agradar a los hombres, son para servir a los hombres, son para ayudar a los hombres, pero no son obras para agradar a Dios ni para salvarse ante Dios. Tenga esto muy en cuenta, estimado oyente. A Dios no se le agrada por obras. Lo único que a Dios le agrada es que usted obedezca Marcos 1:15. Y punto número 4 de este último versículo. Si la salvación es por obras, ¿para qué murió Cristo, estimado oyente? Si uno puede salvarse por sus propias obras buenas, ¿para qué existe la obra de Cristo? Dios se hubiera ahorrado el Calvario, ¿no le parece? ¿Para qué sufrió Cristo si la salvación es por obras? ¿Para qué la muerte de un inocente? ¿Para qué la ira de Dios sobre su Hijo? El castigo, el desgarro de la unidad divina, la recepción de la justicia de Dios que lo destrozó, si la salvación es por medio de nuestras obras buenas. ¿Para qué? ¿Me lo puede explicar algún teólogo católico? Explicarlo lo explicará, pero otra cosa es que su explicación tenga base bíblica y racionalidad teológica. Incluso hay gente que dice que las obras buenas son para complementar a la obra de Cristo. Fíjese qué cosa. Entonces les preguntamos, ¿es que Cristo hace las cosas incompletas? ¿Es que acaso el hombre inmundo, pecador, imperfecto y que hace todo mal puede hacer algo bueno, santo, perfecto para complementar la obra de Cristo? Es de locos la doctrina católico-romana, es irracional, es blasfema y Dios los pondrá a todos a la izquierda en el grupo de apártense de mí, malditos, al fuego eterno. A la izquierda irán todos los católicos romanos, los calvinistas reformados, los adventistas, los presbiterianos, los testigos, los pentecostales, los rabinos, los luteranos, los unicitarios y todos los que no se sujetan a Marcos capítulo 1 versículo 15, las únicas obras que salvan. La obra de humillación del hombre ante Dios en el arrepentimiento y la obra de glorificar a Dios creyendo en la justicia caída en el Calvario, el Evangelio, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el primer mensaje de esta serie de Romanos capítulo 11. Una vez más, se nos ha ido el tiempo del programa. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho creemos que ha sido suficiente para su reflexión. Continuaremos en este viaje por el capítulo 11 de Romanos en la próxima semana. Entre tanto, para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, queremos como siempre invitarle y recordarle a colaborar voluntariamente con el canal para que podamos seguir difundiendo la verdad. Abajo en la descripción del vídeo tiene las varias formas de hacernos llegar su ayuda. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.